Hoy he querido hablarles sobre la empatía interior, de eso estamos hablando. La empatía interior, ustedes sabían, por ejemplo, datos interesantes. Se calcula que el inconsciente procesa unos 11 millones de bits por segundo, mientras que la conciencia, funcionando al máximo de su capacidad, tiene capacidad de procesar 50 bits por segundo, por ejemplo, lo que hace a la mente inconsciente más rápida, que es lo interesante, no es en sí que está en su capacidad única de hacerlo y de procesar esa cantidad de millones de bits por segundo, sino porque no está filtrando o controlando la información, no está controlada por nuestros sentidos. Lo que sucede es que el inconsciente simplemente hace que nosotros recibamos la información. Recuerden que todo lo que nos rodea, según la física cuántica, es energía e información. Lo curioso es que nosotros olvidamos que nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, hablando desde el olfato, el gusto, lo que oímos, escuchamos, lo que vemos, nuestro tacto también, están filtrando la información, y al filtrarla hace que sea un poco más lenta, hace que nosotros necesitemos ver cada cosa separada. Si ustedes lo piensan en este momento, ustedes quieren experimentar su realidad. ¿Cómo la experimentamos? La experimentamos a través de nuestros sentidos. Y cómo es que nuestros sentidos filtran esa información que recibimos, todo lo que está ocurriendo frente a nosotros. Escuchamos, vemos lo que está sucediendo y lo podemos palpar también, podemos sentir los olores, el gusto, saborearlo, pero es un tipo de filtro. Cada sentido es un filtro, y según el gusto de cada persona, según la capacidad de escucha que tenga cada persona y según la capacidad de visión que tenga, va a ser así mismo el tipo de realidad que vamos a observar. Por eso se dice que la verdad es relativa. Es tan relativa a la persona que la vive, porque para mí algo puede ser extraordinario, puede ser maravilloso, puede ser un gran regalo divino, mientras que para otra persona puede ser algo horrible, puede ser algo inservible, o algo que sencillamente no le llega de ninguna forma, o lo ve como algo negativo. Lo que hace que nosotros podamos cambiar esa percepción es justamente el despertar nuestros sentidos. Entonces el inconsciente tiene esa capacidad de que no filtra nada a través de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de ello. Entonces no lo filtra y almacena muchísima más información y mucho más rápido. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el aquí y el ahora, y tiene que ver muchísimo con el arte de fluir. ¿Qué quiere decir permitir que las cosas fluyan? Ese arte de fluir, bueno, cuando hablamos del arte de fluir, es el hecho de permitirnos, dejarnos llevar por el universo, que el universo nos guíe en esas pequeñas retos que tenemos en la vida, y que nos guíe hacia donde tenemos que llegar, porque el universo sabe el camino más seguro, el camino más corto y más beneficioso para nosotros. Nosotros nos equivocamos en creer que tenemos siempre la razón y que sabemos las mejores formas, las mejores maneras de llegar a donde queremos llegar. Pero déjenme decirles que estamos equivocados. La mejor manera es dejar que el universo escoja por usted. Cuando el universo escoge por usted, usted tiene la gran ventaja de que el universo es supraconsciente. Él es capaz de identificar cuál es la mejor forma, el mejor tiempo, el mejor lugar y la mejor persona. Cuando alguien desaparece de su vida y usted cree que esa persona era todo lo que usted tenía y era la mejor para usted, y que usted jamás podrá conseguir una persona igual a esa que usted acaba de perder, déjeme decirle que está equivocado. La buena noticia es que si el universo le ha quitado a esa persona de su camino, es porque a esa persona ya no le corresponde estar más con usted. Esa persona le corresponde seguir su camino y a usted encontrar a alguien más. Por eso es mejor no renegar, es mejor ser empáticos con nosotros mismos y entender un poco el proceso de nuestra vida. A veces nosotros no comprendemos ni tenemos paciencia con nuestros propios procesos. A veces somos duros con nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperamos. Y a veces nos recriminamos por las cosas o nos culpamos por las cosas que suceden, cuando en realidad no hay necesidad de culpar a nadie. Las cosas suceden por una razón, y es una razón sabia que hace que simplemente el universo las haya puesto ahí, ya sean las situaciones, las personas. Así que lo que viene y lo que va hace parte de ese fluir que nosotros simplemente tenemos que aprender a aceptar y aprender a fluir con el universo. Mi invitación
en este momento es para que ustedes piensen sobre esas pequeñas pérdidas que han tenido, de un negocio, de dinero, de a lo mejor una posición que decidieron abandonar porque no podían continuarla más, a lo mejor una pérdida de una casa, no sé, tantas cosas que nos suceden en la vida y estamos luchando, tratando de salir adelante y a veces se nos olvida que necesitamos ser nuestros propios amigos, nuestros mejores amigos, apoyarnos y hacernos barra cuando más lo necesitamos y no dejarnos caer y simplemente caernos encima, como se dice, al caído caerle, sino más bien levantarnos a nosotros mismos y apoyarnos con cosas positivas. Vamos a poder salir adelante, voy a poder superar este obstáculo y vendrá alguien muchísimo mejor. Eso es una de las cosas que podemos hacer para desarrollar esa empatía interior y también para poder lograr que todos esos obstáculos que aparecen en nuestra vida pues logren desaparecer de alguna forma, porque esos obstáculos, créanme, son solo retos que nos hacen crecer, que nos hacen tener un sentido de vida. Si no tuviéramos retos, ¿qué sería de nosotros? Imagínense ustedes de nosotros sin los retos. Si no tuviéramos un nuevo reto cada día, algo que necesitáramos superar o algo nuevo por aprender, nos aburriríamos. Y no solo eso, terminaría nuestra motivación porque no tendríamos motivación, no tendríamos algo por qué luchar. Y encima de eso, nuestro cerebro completamente moriría de inanición porque no tendríamos nada más que hacer. Eso entonces es parte de la invitación de hoy, pero vamos a ir con un poco más de música y ya regresamos con muchísimo más porque les tengo que hablar de algo muy importante que es la vulnerabilidad, así que los voy a dejar con una pregunta: ¿qué tan vulnerable le gusta ser a usted? Y al regresar le voy a decir por qué la vulnerabilidad es algo importante que tenemos que aceptar. Les hacía la pregunta hace un rato de cómo ustedes consideran que ser vulnerable es algo bueno o no. Y muchos de ustedes pueden decir, no, ser vulnerable no es bueno. Lo mejor es ser una persona fuerte, desarrollar mucho su fortaleza y poder demostrar esa fortaleza a los demás. Pues quiero decirles que no necesariamente es así. Se ha descubierto en últimos estudios que la vulnerabilidad es algo que nos brinda muchísimas cosas beneficiosas. Por ejemplo, cuando usted puede plantear su vulnerabilidad a alguien, resulta que se ha demostrado que esa vulnerabilidad nos conecta. Es un factor de conexión entre seres humanos que todo lo contrario, en vez de generarle algo negativo a usted, lo que le va a generar es justamente empatía. Cuando nosotros observamos, simplemente pensemos en eso, cuando nosotros observamos a alguien en dificultades, pasando por una dificultad, ya sea el dolor de la pérdida de alguien, ya sea teniendo una dificultad económica, ya sea un dolor en su cuerpo por una dificultad de salud, ¿qué es lo primero que nosotros sentimos? Nosotros inmediatamente sentimos empatía por esa vulnerabilidad que vemos en ese otro, en esa persona. Y eso es algo que nos ayuda como civilización, nos ha ayudado desde hace muchísimo tiempo a crecer como civilización, como seres humanos, como comunidad, porque nos ayuda justamente a podernos apoyar los unos a otros. Y esto es justamente lo que quería traerles el día de hoy con respecto a la empatía y a la vulnerabilidad. ¿Cómo es que les voy a contar una anécdota justo de este fin de semana en el que estaba justamente en un taller en Orlando y estábamos haciendo un ejercicio sobre la vulnerabilidad y fue tan curioso. Ustedes saben que yo soy una creyente ferviente sobre lo que es la física cuántica y la energía y cómo todos somos energía y cómo todos estamos conectados. Pues bien, nada es causal en la vida, así lo creo, y creo que todo se da de alguna manera, es acomodado por el universo de una manera armónica la que nosotros recibimos y estamos al lado de las personas que tenemos que estar, no es fortuito, sino que debe ser así. Pues estaba entonces sentada y de repente al lado de una persona me senté y estaba recibiendo el taller y de repente comenzaron a hacer un ejercicio y dice, bueno, hable con la persona que tiene al lado sobre su vulnerabilidad. Si usted me conociera, si usted me conociera a mí muy bien, usted sabría esto de mí. Eso es lo que van a decir el uno al otro y eso fue lo que nos pusieron a hacer como ejercicio. Pues eso fue lo que yo hice. Lo curioso fue que una de las vulnerabilidades de las que hablábamos
nos conectaba completamente. Estaba hablándome ella, es una americana, y ella me decía que ella era profesora de inglés y de español, y que ella programaba todo lo que iba a dar, lo que iba a impartir en su clase, pero que a veces ella sentía que no podía hablar tan fluidamente el español como ella quisiera, y que eso a veces la frustraba mucho, y ella sentía que eso era una vulnerabilidad como profesora. Entonces yo me ataqué de risa porque justamente, ¿qué creen? Pues que es mi vulnerabilidad también, pero en el otro lado, o sea, en el inglés. Yo hablo el inglés, pero a veces cuando estás con americanos y estás hablando, y eso creo que lo vivimos todos los latinos, hay momentos en los que uno quisiera hablar mucho más fluido, en los que uno quisiera realmente hablar como hablamos el español aquí, y resulta que eso hay veces que no se nos da, y hay días que nos levantamos y como que el inglés se nos demora más, como que no nos llega al cerebro, o yo no sé qué es lo que sucede, y nos tomamos más tiempo y las palabras a veces no nos llegan. Y hay momentos en los que sí nos llegan y logramos hablarlo sin ningún problema y nos fluye, pero hay de días a días. Entonces cuando ella me decía esa vulnerabilidad, pues yo me identifiqué completamente y me dio risa porque dije yo, entre tantas personas, estábamos hablando de que en este salón habían unas 300 personas aproximadamente, y de esas 300 personas ella tenía que haberse sentado al lado mío, ¿sí? Y tenía que tener la misma vulnerabilidad que yo tenía. Eso no es fortuito, eso ocurre simplemente por una ley de correspondencia, que es de la que yo siempre hablo en mis talleres y de la que hablo en el libro. Es sencillamente nosotros nos conectamos de una manera cuántica, estamos unidos unos a otros. ¿Y qué tiene que ver esto con la empatía y la vulnerabilidad? Pues sencillamente que hay que mostrar nuestra vulnerabilidad y reconocerla ante nosotros mismos. A veces no queremos reconocer nuestras propias vulnerabilidades. ¿A ustedes no les pasa que cuando ustedes hablan con alguien sobre algo que les está sucediendo se desahogan? Se desahogan y sienten un alivio. Así esa persona no haga nada, simplemente escucharlos. Bueno, es lo mismo. Hagan el mismo ejercicio. Mi invitación es a que ustedes hagan ese ejercicio de escucha para ustedes mismos, y que al ustedes escucharse, pues van a sentir un alivio, van a hablar de su propia vulnerabilidad y la van a reconocer ante ustedes. Y eso les va a ayudar muchísimo para que desarrollen esa empatía interior.